Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos una vez más en este canal Verdades de la Biblia. Gloria a Dios, Verdades de la Biblia. Hoy tenemos un tema extraordinario con unos grandes hombres de Dios. Tenemos nuevamente en este canal al pastor Jairo Araujo y a nuestro hermano Andrés Manzanares, quienes van a exponer acerca de este precioso, maravilloso tema que es acerca del nombre que es sobre todo nombre. Y este espacio, esta enseñanza será de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que vamos a darle inicio, vamos a presentar a nuestro querido pastor, hermano Jairo Araujo, pastor y maestro de la palabra del Señor. Hermano Jairo, Dios lo bendiga aquí al canal Verdades de la Biblia. ¿Cómo está? Gracias, apreciado ministro del Señor, ministro Pastor Luis Polo. Qué bendición estar hoy aquí. Gracias a Dios, muy bendecido y con el anhelo, con el deseo de poder aprender, pero también poder compartir con la ayuda del Señor algo tan relevante como lo que usted ya ha anunciado. Gracias a usted y también, amado ministro, por la compañía que tenemos de nuestro amado Pastor Andrés Manzanares. Qué bueno tener primeramente el honor, el privilegio de compartir con ustedes la amistad, la hermandad. Y aquí estamos para compartir hoy y hablar de algo tan apasionante como es el nombre, sobre todo nombre. Oiga, me encantó esa última frase. Este tema tan apasionante. Realmente esto es una pasión, de verdad, qué bendición. Bueno, también tenemos con nosotros a nuestro querido pastor, hermano Andrés Manzanares. Dios lo bendiga, hermano Andrés. Bienvenido al canal Verdades de la Biblia. Amén, ministro. Bendiciones. También al pastor Jairo. Y bueno, qué bueno que una vez más nos den la oportunidad de estar acá en el canal con esta audiencia. Que Dios los bendiga también y los guarde para hablar, como lo están diciendo, de este tema importante, la única manera en la cual obtenemos perdón de pecados por este nombre, sobre todo nombre. Amén. Bueno, hermano, antes de continuar, vamos a saludar a todos los que están ya en vivo y en directo. Y vamos a presentar aquí los saludos bueno, aquí hay algunos hermanos. Abraham Bedoya está aquí saludándonos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos también a Wilson José Villegas. Bueno, Wilson José Villegas es un teólogo, apologista unicitario, defensor de la palabra del Señor. Dios lo bendiga y le guarde. También tenemos por acá vamos a ver. Dios le bendiga. Bueno, ok, Mabel Arias, ok. También tenemos por acá a Dora Córdoba. Dora Córdoba. Y tenemos a Alba Jenny Escalante. Bueno, sean todos bienvenidos a este programa. Bueno, por último tenemos por acá también a Hablemos de Cristo con Pablo. Bien, Dios les bendiga a todos. Bueno, el tema de hoy, nombre que es sobre todo nombre. El viernes pasado estábamos hablando acerca de los nombres progresivos de Dios en el Antiguo Testamento, pero el nombre de Jesús es el nombre, ¿verdad? Es la revelación, es la cúspide de la revelación de nuestro Dios. Hermano Jairo, a manera de introducción, ¿qué nos podría usted decir con relación a este tema del nombre del Señor Jesucristo como el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que identifica al único Dios de la Biblia? Entonces, ¿cómo vamos a esbozar, cómo vamos a entrar en materia con relación a este tema? Amén, amén, apreciado varón. Gracias también por esa forma de presentarlo. Me llama mucho la atención que el nombre es la cúspide, el nombre, sobre todo nombre, Jesús, es la cúspide de la revelación. En realidad, como lo decíamos en el programa inmediatamente anterior,
en el nombre de Jesús está concentrado, está condensado, o como diría alguna vez un predicador, en el mismo nombre de Jesús se contiene toda la esencia, toda la naturaleza, toda la categoría de lo que está relacionado con los atributos, las bondades mismas de Dios, la majestad de Dios e incluso toda la significancia de todos los nombres de Dios, ya sean nombres compuestos e incluso, y esto es bien importante, el mismísimo nombre memorial de Dios en el Antiguo Testamento, o el nombre conocido como algunos le han llamado el impronunciable nombre de Dios, basado en el tetragramatón hebreo. Así que cuando se habla del nombre de Dios revelado, y en este caso ese nombre sobre todo nombre de Dios revelado, estamos hablando del nombre en el cual, y es lo que vamos hoy con la ayuda del Señor, podemos encontrar toda la esencia, toda la revelación y toda la gracia de Dios mismo. Una de las cosas que habíamos mencionado a modo de introducción el día de hoy para poder conectarnos con lo que sé que hoy vamos a ser enriquecidos referente a esta temática tan importante, es que en el Antiguo Testamento, básicamente, no se revela explícitamente, pero sí tácitamente el nombre de Dios sobre todo nombre, o el nombre sobre todo nombre. Es cierto que el nombre memorial de Dios, el Yod-Heh, Vav-Heh, o el YHWH o YHWH, que es el nombre interesante de donde se traduce Jehová o Jehová o Yahvé o Yahweh. Es muy interesante que en la Biblia encontramos en todo el recorrido bíblico, y eso es lo que con la ayuda de Dios haré en un momento, procurar dejar un mensaje práctico, a la vez que interesantemente basado en las escrituras, relacionado con todo el poderío, con toda la majestad, con toda la gloria, toda la eminencia, toda la autoridad que se traduce y se transmite a través de ese nombre. Se mostraron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una serie de títulos de Dios, una serie de nombres de Dios, y obviamente cuando estos se conjugaban, tanto títulos como nombres conjugados, es interesante que dejaban ver básicamente una parte de la naturaleza o una parte exclusiva, característica, notable, o diríamos una característica particular de Dios. Pero no encontramos literalmente, aunque ya habíamos explicado que de Josué viene Yehoshua y de Jesúa viene Yeshua en el Antiguo Testamento, y algunos eruditos lo que hacen es decir que aún el nombre del Mesías o del Mashiach, de Cristo, del Señor, del ungido, aparece aún de una manera muy interesante en código, dicen algunos, el nombre de el Eterno, sobre todo nombre, encarnado, el Dios Todopoderoso, Jesucristo, revelado desde el Antiguo Testamento. No obstante, un detalle interesante es que el nombre como tal, y voy a dar paso a cerrar este segmento antes de proseguir ahondando en esto, con dos cosas. Número uno, mencionando unas escrituras, por lo menos básicamente, y número dos, una frase que me ha parecido muy interesante de un predicador unicitario muy interesante que condensa de alguna manera y resume todo lo que ya hemos dicho. Y es que cuando se habla del nombre, sobre todo nombre de Dios revelado, vemos que no se revela como tal el nombre, aunque fue prometido, mas no revelado a cabalidad. Por eso, como bien lo decía nuestro amado hermano Polo, y lo mencionábamos en el programa anterior, la revelación es progresiva en cuanto al nombre se refiere. Y, por ejemplo, en la escritura vemos paso a paso asuntos muy interesantes acerca de cómo este nombre fue prometido, pero también cómo este nombre en qué momento fue revelado. Y esto se puede ver a través de las escrituras, y yo lo resumo de esta forma. De esta manera podríamos ya dejar una introducción, por lo menos básica, a esto, y es observando algunos versículos de manera secuencial. Por ejemplo, en Isaías 7:14 se apunta, se señala a través de este profeta, quien en el mundo de la teología se le llama el profeta mesiánico. Y es interesante como cuando se habla del nombre, dice que se llamará su nombre Emmanuel, que es con nosotros Dios o Dios con nosotros. Posteriormente, en Isaías 9:6, se hace un énfasis
y se declara que quien poseería ese nombre tenía también ese nombre unas características y ese que poseía ese nombre unas cualidades muy, muy exclusivas. Por ejemplo, se llamará su nombre admirable, dice allí, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Isaías 52:6, más adelante, tomando por lo menos como base al profeta mesiánico, vemos cómo este asunto se va poniendo aún más interesante. Y en Isaías 52:6, Jehová, Jehová el eterno mismo, el yo soy, dice, mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo estaré presente. Y este pasaje es interesante cuando uno lo puede leer en algunas otras versiones, pero en esta ocasión me remito a RB de 1960, Reina Valera de 1960. Ahora, finalizo mencionando unas escrituras interesantes, y es que el mismo Jehová en el Antiguo Testamento, en Zacarías 14:9, menciona que hay un momento exclusivo en el cual el nombre del Eterno será único, será uno, dice Jehová será uno y uno su nombre. Por eso es muy interesante conocer que único implica eso, sin igual, sin semejante, sin comparación. El nombre de Dios es eso, es incomparable y sobre todo nombre. Recuerden que el nombre está íntimamente ligado con la persona, está íntimamente ligado con el ser, está íntimamente ligado con quien es. Eso en onomatología bíblica o el estudio de los nombres habla de que los nombres en la Biblia tienen mucha más relevancia, denotación y a la vez connotación mucho más profunda que lo que para nosotros hoy en día es en un mundo sobre todo occidental. Así que concluyo con la frase del pastor Franklin Salas que dijo, el nombre de Jesús está asociado al pueblo. Revelación, cercanía, pertenencia, misericordia y favor profundo. Esto es lo que resume todo lo que está condensado en el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, aquí comenzamos con pie derecho y pisando fuerte. Qué bendición, ¿verdad? Es una bendición poder compartir estos temas con estos hombres de Dios. Y de verdad me honran de estar aquí en este canal, como también me honra esta preciosa audiencia. Tenemos por aquí saludándonos Néstor Luciano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos saluda de los Estados Unidos. Un amigo. También tenemos por acá a Canon Musical. Canon Musical, Dios les bendiga, Dios les guarde, ¿verdad? Bien, entonces escuchamos esta preciosa introducción del pastor Jairo Araujo y hermano Andrés Manzanares, ¿cómo podríamos complementar a lo que ya escuchamos de este tema del nombre del Señor Jesucristo? Entendemos que el nombre de Jesús es el nombre, ¿no? Con el cual Dios se ha revelado a la humanidad. Es el único nombre por medio del cual podemos alcanzar salvación, según Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Pero, hermano Andrés, ¿qué podríamos hablar, qué podríamos aportar a lo que ya escuchamos de parte del hermano Jairo Araujo? Gracias, ministro. Bueno, pues lo primero sería invitar a todos los hermanos para que miren el programa anterior acerca de los nombres progresivos de Dios. Lo pueden encontrar en este canal Verdades de la Biblia y allí también se les va a dar como un esbozo, un contexto de lo que estamos hablando. Realmente, bueno, este programa surgió porque teníamos pensado el programa pasado también abordar este tema, pero en realidad es que es tan amplio que preferimos sacar un programa aparte para dialogar. Y es interesante, primero para retomar lo que el pastor Jairo estaba mencionando, cerca del tetragrama sagrado, ¿no? El nombre y tal vez impronunciable de Dios, pero el tema es que, como lo dice bien él, en Jesús encontramos toda esa revelación, ¿no? Todo eso que contiene. Y hay un dato interesante que yo estuve mirando y es que Flavio Josefo, historiador judío que muchos conocen, menciona a 12 personas que tenían por nombre Josué o Jesús.
Y es interesante cómo el nombre de Jesús no es porque todos hemos conocido a muchos Jesús, ¿no? Jesús el de la tienda, Jesús el vigilante del colegio, Jesús el señor de la esquina del barrio, pero hay un significado teológico en Jesús de Nazaret donde es bíblico que lo denominemos así y que este sea el nombre sobre todo nombre. Y quiero retomar algo que el pastor Jairo decía. Es decir, desde cuando, recuerden que hace 8 días para los que estuvimos hablando de que hay ocasiones en que los nombres son cambiados por iniciativa de Dios e incluso que se dan por mandato de Dios. Y cuando llega el momento, ¿no?, en que Jesús va a nacer corporalmente en este mundo. Mateo capítulo 1, verso 21 dice: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, no es Jesús el de la tienda, no es Jesús el vigilante, no es Jesús el del barrio, no interesa. No, es que hay 12 personas que tienen como nombre Jesús. Eso no interesa. Lo que interesa es la obra de Cristo, lo que él hizo y todo el significado teológico que adquiere a la luz de lo que Cristo hizo, este nombre poderoso, el nombre de Jesús. Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tal vez muchos amigos quizás nos ven y se preguntarán: bueno, pero es que yo conozco a tal Jesús y a tal Jesús, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en la obra y en la iniciativa divina, que es todo el significado teológico en Jesús de Nazaret. Tal vez otra persona se llama Jesús y su significado puede recurrir a otro tipo de cosas, pero en Jesús de Nazaret vemos que Jehová es salvación, el mismo Dios que dijo: yo vendré, yo mismo los salvaré, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre. Y creo que eso también vamos a tratar de profundizarlo ahora. Y por eso, cuando llegamos a Filipenses capítulo 2, verso 9, la escritura dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y para terminar esta primera intervención, yo quiero regresarme un poco hace 8 días y recordar un nombre que encontramos allí en el Antiguo Testamento: Adonai, que significa el Señor. Solo se usa como nombre propio de Dios, mi Señor. Y significa que Dios es Señor, amo, dueño absoluto, gobernador absoluto. Y este nombre nos revela la reverencia que debemos tener delante de Dios. Este nombre nos recuerda la gran distancia que hay entre Dios y nosotros. Así que es muy importante esto. Dios es dueño de reverencia, es nuestro Señor, es nuestro Rey. ¿Y por qué es interesante esto? Porque luego lo que el apóstol Pablo va a decir es que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es interesante que esta palabra que se denomina Señor es Kyrios, ¿no? De donde obtenemos, como se denomina a Yahvé también, Adonai o Señor. Entonces hay un significado en esto que Pablo no está perdiendo de vista. Es decir, cuando Pablo está llamando a Cristo Señor, él tiene en cuenta ese significado teológico que esto tiene del Antiguo Testamento, cuando a nuestro Dios se le llamaba Adonai, o el Señor, o el dueño del universo. Entonces, en realidad, creo que este versículo lo vamos a desarrollar el día de hoy a más cabalidad, pero simplemente para hacer un esbozo: es maravilloso el poder y todo lo que contiene el nombre de Jesús. Y por eso nosotros hacemos todo en el nombre de Jesús, porque la misma palabra lo enseña, porque en ese nombre es que hay poder y es que hay autoridad. Así que bueno, emocionado y muy contento porque podamos tratar este tema el día de hoy. Amén, gloria al Señor. Qué bendición, qué bendición. Bueno, antes de darle espacio a mi amado pastor Jairo Araujo, yo mencionaba un texto. Me imagino yo que alguno de los dos lo va a tocar, porque es un texto que no se puede pasar por alto en este programa. Y es que solamente en el nombre de Jesús es que podemos alcanzar salvación. Entonces, ¿por qué ustedes consideran que solamente en el nombre de Jesús hay salvación? ¿Por qué solamente en ese nombre? ¿Verdad? Entonces, Mano Jairo, no sé si de pronto, pues, comienza por ahí dándonos y después sigue con su disertación,
¿Por qué en Hechos 4, 11, 12 dice que no hay otro nombre? O sea, no hay otro, aparte de este nombre maravilloso, no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, no sé, hermano Jairo, ¿qué piensa usted? ¿Qué nos podría decir usted respecto a eso antes de continuar con su disertación? Ok, amado varón, muy interesante, muy buena su pregunta y sobre todo tocante a quién es Jesús. Bueno, básicamente, además de que el nombre de Jesús mismo, lo que significa, como bien lo ha dicho nuestro amado hermano Andrés, literalmente es Jehová salva o Jehová Salvador. Por definición, en primer lugar, Él es el único, como lo dice bien la Escritura, el único nombre bajo el cielo, bajo el cual podemos ser salvos. Y lógicamente, empezando por ese hecho, por definición, Él es el Salvador. Pero además, por la esencia misma de quién es aquel que tiene ese nombre. Si uno va, por ejemplo, al Antiguo Testamento, cuando uno encuentra frases tan relevantes como las que en Ezequiel aparecen o en el profeta Isaías, cuando él declara en diferentes ocasiones frases como esta. Por ejemplo, el Señor dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas o yo mismo vendré y os salvaré. Y cuando uno encuentra eso, obviamente eso tiene total concatenación con lo que dice Mateo 1:21 cuando dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y recuerde que uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, además del extensivo Elohim, es Él. Y Él habla de Dios. En realidad la palabra Él es la más, digamos, similar a la palabra Teos en el Nuevo Testamento. Así que está diciendo de manera literal que por definición Él es el único Salvador, pero por esencia, por naturaleza, por quién es Él es el único Salvador. Y no solo eso, sino que algo que estaba notando, muy interesante, es lo que aparece en el pasaje que mencionábamos hace un momento en Isaías 52:6, pero especialmente en la nueva traducción viviente, dice, pero yo revelaré, está hablando aquí Jehová mismo, pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Esto es hermoso. Luego dice, entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien le habla. Esto es muy interesante porque el único Salvador en todo el sentido de la palabra, no solo creador, pero también redentor y a la vez regenerador, es Dios. Por eso es que nosotros creemos que Jesús no solamente es el Padre, porque ya habíamos observado que literalmente de quien se dice que sería Padre eterno es Jesús, de quien se dice que sería admirable es Jesús, de quien se dice que sería Dios fuerte es Jesús. Y no solo eso, sino que aún más categóricamente se dice que Él es Emmanuel, con nosotros Dios. Y en ese sentido, la salvación del hombre no podía hacerla absolutamente nadie más que Dios manifestado en carne. Era la única manera. Así que básicamente eso. Lo otro es que no solamente por su definición, por su esencia y naturaleza, Él es el único nombre en el cual hay salvación, sino también por su poder, lo que veíamos allí en el texto. Y detrás, alguna vez un predicador decía que dentro del nombre de Jesús está también incluido no solo el nombre del eterno, el tetragramatón o el tetragrama, sino también está incluido el poder de la sangre, porque sabemos que la Biblia dice que literalmente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, pero por otro lado dice que nos bauticemos en ese nombre y recibiremos el perdón de los pecados. Obviamente, dentro de ese nombre está incluido el poder absoluto, no solamente de los atributos, no solamente de las distinciones de títulos y características y nombres compuestos de Dios en todo el Antiguo Testamento, sino también el poder que se desató a través del sacrificio, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección misma del Señor Jesucristo. Así que eso es extraordinario. No sé si mi amado pastor Pastor Andrés tenga algo más que aportar sobre ello y luego compartiré algo que viene a mi corazón teniendo en cuenta lo que ya el pastor Andrés había mencionado. Bueno, yo antes de darle paso a nuestro hermano Andrés, antes de darle paso a nuestro hermano Andrés, yo pienso que aquí el hermano Jairo dijo algo que sería bueno tocarlo en otro programa.
¿verdad? Y él habló acerca de la relación de la sangre del Señor Jesús con su nombre. Y eso sería interesante tocarlo en un programa y ampliarlo, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros entendemos que la Biblia enseña que el bautismo es para el perdón de los pecados y Jesucristo derramó su sangre para el perdón de los pecados. Y Juan, en el capítulo 1 de su carta universal, en el capítulo 1 dice que su sangre nos limpia de todo pecado. En la misma carta, capítulo 2, dice que nosotros hemos sido perdonados por el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Juan en su misma carta universal está haciendo una relación entre el nombre de Jesús y la sangre del Señor Jesús eh, con, con lo que tiene que ver el perdón de los pecados. Pero eso será para otro programa. Así que muy buen aporte, hermano Jairo. Hermano Andrés, de verdad que esto es hermoso. Y yo los escucho y me siento bendecido escuchándolos en el día de hoy. Hermano Andrés, hermano Jairo en esta segunda oportunidad habló o enfatizó lo que tiene que ver el nombre del Señor con lo que tiene que con la salvación, ¿no? Puntualmente referente a eso. No sé si quieres aportar algo más o quieres esbozar como ya venías en tu primera intervención. Gracias, ministro. Sí, solo Dios puede salvar. Y un reflejo de eso, es la ley. Uno de los propósitos de la ley era hacer consciente al ser humano de su incapacidad para poder salvarse o agradar a Dios. Y esa es una de la gran discusión que Jesús tiene con los fariseos, que eran conocidos como piadosos o practicantes, ¿no? de la ley, hasta el punto en que algunos historiadores dicen que ellos eran tan estrictos con el tema del diezmo que se tomaban el trabajo de contar semilla por semilla para de pronto no descuadrarse en las cuentas y ayunar 2 veces a la semana y tantas cosas. Pero en realidad hay una impiedad que está en el corazón, en la inclinación de la raza humana, que hace que por más actos que el ser humano haga para salvarse, simplemente no puede hacerlo. Y por eso Pablo allá en el libro de Romanos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, no solo los judíos, no solo los griegos, todo el mundo. El que nació aquí, el que nació ayer, el que van a nacer mañana, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si la paga del pecado es la muerte y todos estos sacrificios, y ustedes pueden leer el libro de Hebreos, todos esos sacrificios era algo repetitivo, ¿no? Pero cuando la escritura a los Hebreos llega a Jesucristo, él hace un énfasis, él para y él dice, no tiene necesidad cada día de ofrecer sacrificios como los otros, sino que se ha ofrecido una vez y para siempre. Entonces, realmente todo esto tiene que ver con la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Él muere por nuestros pecados, pero la clave es que cuando Cristo está en la tierra, Él no comete pecado. Porque si Él hubiese cometido pecado, no sería apto para morir por los pecados. Entonces, allí está la clave de por qué Cristo puede morir por nuestros pecados, porque Él no fue pecador. Hay una clave también ahí, en algo que nosotros creemos y aceptamos, y es el nacimiento virginal. La escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres. Y eso fue algo que mencioné antes, que es una parte de un texto paulino. Pero lo interesante de esto es que él, a nacer virginalmente, allí hay un mensaje divino, que él no está contaminado por ese pecado, que él no nace por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y es interesante que luego, porque es iniciativa de Dios que se manifiesta en carne, dice que nosotros, los hijos de Dios, tampoco. Entonces vamos a nacer ya por voluntad de sangre, ni carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y ahí viene todo lo que ustedes estaban mencionando, de que hemos recibido perdón de pecados en su nombre. Entonces la obra de Cristo es incomparable, es inigualable, por causa de quién fue y es Él. Así que ni en realidad ningún humano podría acceder o ganarse esta salvación, porque para todos los amigos no se trata de cuán buenos somos nosotros éticamente, se trata de una inclinación de nuestra naturaleza hacia el pecado. Entonces, es allí donde acudimos a Cristo como nuestro Salvador personal y reconocemos que Él ha hecho
lo que nosotros no hemos podido hacer. El miércoles estaba hablando con alguien dando un discipulado para bautismo y yo le decía, es como si usted tuviera muchas deudas y sin merecer que nadie pagara esas deudas, llegara alguien y pagara todas esas deudas. Aquí pago todas sus deudas, lo único que usted tiene que hacer es obedecer lo que yo mando, mis palabras, pero usted por lo que yo he hecho recibe perdón. Entonces en realidad la salvación es algo maravilloso y es algo que solamente podría hacer Dios. Y ese es el tema de cuando la letra mata, ¿no? Muchos dicen, no, es que el estudio es pecado, no, el contexto. Pablo está comparando el ministerio de la gracia con el ministerio de las obras de la ley y es que Pablo es enfático en esto en el libro de Romanos y ustedes lo pueden estudiar, es algo maravilloso y creo que los ministros que nos acompañan el día de hoy también lo han estudiado, como Pablo demuestra que el hombre está reprobado delante de Dios, que el hombre no tiene excusa delante de Dios y que la única manera en que puede hallar salvación es por medio de la obra de Cristo. Y por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe no sirve para nada. Vana es la predicación, vana es nuestra fe. Entonces es la obra de Cristo lo que nos tiene aquí y por eso su nombre, sobre todo nombre, porque Dios es quien nos ha salvado. La salvación es una iniciativa de Dios y es gracia de Dios porque nosotros no la merecemos, pero aún así Él nos la ha dado. Bueno, yo quisiera decir algo aquí brevemente antes de darle nuevamente el espacio a nuestro querido pastor y maestro Jairo Araujo. Y es lo siguiente, eh, parece que, bueno, hay personas que no comprenden cuál es la relación y la importancia del nombre del Señor Jesucristo y la sangre de Jesús, aunque eso no prácticamente es el programa del día de hoy, pero sí lo quiero dejar como en el tapete para un programa más adelante, ya que aquí nos están haciendo una pregunta. Bíblicamente, ¿cómo se puede probar que la sangre está en el nombre? Entonces, eso quedaría como para otro programa y sería muy importante saber, entender por qué en el bautismo bajo la invocación del nombre de Jesús hay perdón de pecados. Hermano Jairo, ¿qué más podría usted aportarnos con relación a este tema del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre? Amén, amén. Bueno, teniendo en cuenta eso y siguiendo el orden de ideas de lo que habíamos mencionado, y me parece muy bien el tema que se propone, lógicamente, el poder ahondar sobre todo en este aspecto. Creo que algo que también nos va a ayudar el día de hoy es entender que en Jesús, en Él, hay algo a lo que le podríamos llamar exclusividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que hayan 100.000 Jesús. Bueno, nuestro amado hermano nos habla de que Josefo encontró por lo menos 12 con el nombre de Jesús, hablando históricamente. Ya en la Biblia por lo menos vemos a un Yeshua, un Jesúa y a un Josué, y bueno, otros personajes, pero también es interesante y les voy a dar este dato. Tengo en mis manos una Biblia que es la Biblia Reina Valera de 2015, y en Mateo 27, en el texto, cuando se habla de Jesús y Barrabás, dice algo muy interesante. Se dice algo que desde hace años que yo estudié esto y me llamó poderosamente la atención. Se habla de que se acostumbraba a soltar a alguien, o eso es en el momento de la crucifixión, antesala de la crucifixión, y había un hombre llamado Barrabás. Resulta que en esta versión se declara que algunos manuscritos antiguos dicen que el otro nombre de Barrabás era Jesús, es decir, él realmente se llamaba Jesús Barrabás. Lo que quiere decir que obviamente en ese instante había una opción interesante, y es que un Jesús de todas maneras vaya a la cruz. Puede ser el Jesús verdadero o el Jesús que al fin y al cabo lo único que hubiese sucedido es que se perdía él y de todas maneras todos estuviésemos perdidos si él iba a la cruz. Pero gracias a Dios que fue el Jesús original, el auténtico, el exclusivo, el que es, digámoslo de esta manera. En Jesús el nombre cumple realmente toda exclusividad. Puede que Jesús Barrabás hubiese ido a la cruz, pero ni siquiera su derramamiento de sangre le servía para salvarse de sí mismo, pero sí la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús nos dio a nosotros también la redención. Aleluya. Así que bueno, mi hermano
Manzanares. Lo escuchamos un momento. Gracias, ministro. Qué pena la interrupción. Esto es algo interesante lo que acaba de mencionar porque es algo en lo cual ha estado trabajando la crítica textual últimamente, ¿no? Tratar de reconstruir el manuscrito tal vez más cercano al texto original, pero es interesante porque algunas versiones lo traen y otras no. Estaba hablando con un profesor hace días de lo que estoy estudiando y él decía que se están haciendo otras investigaciones, ¿no? Hay algunos manuscritos más antiguos de los que se tienen que traen solamente Barrabás y hay otros posteriores por algunos años que traen tal vez Bar Jesús o Barrabás Jesús. Y lo interesante es que lo que usted menciona tiene un profundo significado teológico y si la crítica textual a futuro nos pudiera ayudar, ¿cierto? A tener en las nuevas versiones, más allá, por ejemplo, la última de la Reina Valera, si no me equivoco, es la 2015, pero más allá de estas versiones, esta construcción, podríamos entender mucho más la lección que ellos hicieron porque ellos estaban eligiendo algo ahí, es decir, que más que elegir entre un hombre que había vivido inmoralmente y uno que había vivido moralmente, tenían algo más comprometido allí, así que es un tema muy, muy interesante y la verdad es que vale la pena profundizarlo e investigarlo porque obviamente no son especulaciones, ¿no? Hay manuscritos que tienen lo que usted menciona, eso es indudable, así que eso también nos debe llevar un poco también al estudio y al indagar sobre eso. Era eso, ministro. Muchas gracias. Ok, entonces podríamos decir, frente a lo que ustedes están diciendo, que estamos frente a un suceso de contenido teológico, ¿verdad? Ok, me parece interesante. Bien, Probablemente. hermano Jairo, dígame. Hermano Andrés, ¿iba a decir algo? No, digo, obviamente, probablemente, ¿no? Porque también alguien va a buscar en su Biblia y nos va a condenar, pero esto es algo académico de crítica textual, pero lo que dice el pastor Jairo es cierto, hay algunos manuscritos que tienen Bar Jesús, entonces sería para que a futuro la crítica textual lo puntualice, pero ahí ya hay una implicación teológica en la elección que ellos estaban haciendo que iba más allá de hablar de escoger a uno o al otro. Claro, claro sencillamente, si esta persona homicida solamente se llamaba Barrabás, obviamente que ya la elección implica o contiene una profundidad teológica salvífica, ¿no? Pero ahora, si le anexamos que ese personaje también se llamaba Jesús, obviamente va a proporcionar un peso más en esta elección. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, proporcionaría un peso más en esta elección. Diga, hermano Jairo, ¿iba a decir algo? Así es, y bueno, yo sé que esto despierta interés. También es interesante estudiar sobre el Bar Jesús que aparece en el libro de los Hechos, que además era un brujo, un mago, un hechicero. Es interesante estudiar sobre él. El punto clave aquí es que cualquiera, escúcheme bien para no ser malinterpretado, cualquiera puede llamarse Dios, pero el hecho de que se llame Dios no lo hace Dios realmente. Cualquiera puede llamarse Jesús. Es más, lo decíamos desde el mensaje anterior, es un mensaje común, pero es un nombre que era bastante popular dentro de la época. Incluso ahora les voy a dar otro datito más porque creo que va a sacudir algunas conciencias por allí. Y es que resulta que hay algunos que hoy en día hacen una especie de culto idiomático o culto a la lengua hebraica, supuestamente en el cual el nombre del Mashiach, del Mesías, fue revelado, pero resulta que cuando uno hace una pequeña indagación, uno se da cuenta que, número uno, María era una mujer humilde a quien se le revela el nombre, el ángel Gabriel le trae una revelación del nombre, y cuando uno indaga qué lenguaje se hablaba en la época en la que fue revelado el nombre y sobre todo en la zona geográfica en la cual se reveló el nombre, el arameo galilaico era el lenguaje que se hablaba allí, no el hebreo. Es decir, el hebreo era un asunto de culto que incluso en la época de la diáspora y más allá, el hebreo como tal había empezado a diluirse en medio de una cantidad de asuntos y persecuciones, pero realmente algunos eruditos, muchos han declarado que el nombre en realidad ni siquiera fue revelado, el nombre del Mesías en hebreo, sino en arameo, que fue la primera vez que se le suelta esa revelación gloriosa
a María, una humilde mujer que por lógica hablaba un lenguaje que era el arameo galilaico. Usted lo puede consultar y lo puede corroborar. ¿Qué hablaban? ¿Qué lenguaje se hablaba en la parte norte de Palestina en la época de Jesús? Y es el arameo galilaico. Así que voy a proseguir a dejarles otros detallitos que le pueden ayudar a entender más todavía el asunto de la progresividad de la revelación del nombre. Habíamos dicho que la Biblia declara a través del profeta mesiánico Isaías que quien tendría ese nombre que se ha venido buscando desde la época de Jacob, desde la época de Manoah, desde la época del mismo Moisés, y cuál es tu nombre, dime tu nombre, siempre mucho énfasis en buscar esa revelación del nombre, se ve y se declara de manera categórica que aquel que tendría el nombre sería Dios con nosotros, sería admirable, sería consejero, aquel que poseía el nombre era Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solo eso, sino que aquel era el nombre del eterno, porque ahí estaba incluido el nombre literalmente memorial de Dios en aquel nombre, era el único salvador de lo que ya hemos mencionado, y es interesante que ese nombre llega a ser un nombre con una categoría, además de exclusividad, es decir, algo que solo es de él, una categoría de único, de unicidad, le podríamos llamar así en el sentido del nombre, en el sentido de que es sin igual, sin semejante, sin comparación, por algo es nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, el incomparable y sobre todo nombre, nombre de Jesús. Pero es algo interesante que aún la revelación sigue aún hasta la eternidad. Por eso es que aún en la eternidad tendremos toda una eternidad para conocer la grandeza de quién es Dios, pero también la grandeza de su nombre. En la eternidad todos los que seamos salvos recibiremos mayor entendimiento, con mayor plenitud, con mayor claridad, a mayor cabalidad de lo que es el nombre. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso habla de una trascendencia en el entendimiento progresivo de ese nombre. Así como en el nombre de Jesús está incluido el nombre memorial de Dios, hay una revelación maravillosa que está dentro de ese nombre, sobre todo nombre, y apunta aún más allá de la vida aquí en la tierra. Ahora, otro detalle importante que vamos a dejar acá y a la vez recalcar es que alrededor de más de 700 años después de la profecía de Isaías, el nombre de Dios, según la Biblia, fue revelado. Esto en la época neotestamentaria para nosotros, aunque realmente fue en la época de la ley, porque obviamente el tiempo, la época de la ley incluye el periodo antes de la cruz de Cristo. Así que básicamente, cuando uno va a Lucas 1:30 y 31 o Mateo 1:21, se nota allí de manera clara cuando el ángel Gabriel le revela a María ese nombre de una manera directa, el nombre de Dios revelado. Ese nombre es Jesús. Y aquí viene un puntito que creo que sobre esto también ustedes tienen mucho que aportar ahora, después de esto que voy a dar aquí un espacio para que ustedes puedan proseguir y luego pasaré a dar algunas conclusiones finales. Jesús tiene su origen en el hebreo Yeshua o Yehoshua. Viene a través del griego Yeshous. Esto incluso ya lo mencionaba el pastor Polo la vez anterior, aún en la traducción Septuaginta, la famosa Biblia alejandrina o la Biblia de los 70, que es una versión que antecede a Jesús, incluso la época en que Jesús vivió y los apóstoles, la Biblia más conocida era la Biblia griega, donde obviamente el nombre aparecía traducido allí, el nombre en lugar de Yeshua o Yehoshua, Yeshous, que literalmente es de donde proviene gramaticalmente el nombre Jesús. Y aquí hay una nota muy importante. Yo me di a la tarea alguna vez de hacer una búsqueda rápida del nombre de Jesús traducido en varios idiomas, por ejemplo en latín Yeshous, en árabe algunos obviamente no sabemos cómo se pronuncia, pero Isa, incluso ni siquiera tiene todas las letras que tendría en el idioma original. En euskera, Josu, en griego,
y Isous, y Esous. Obviamente el griego fue avanzando. Luego inglés, Jesus. En irlandés, Iosa. En italiano, Gesù. En noruego y polaco, Jesús, con Z intermedia. En rumano, Lisus. En albanés, Jesús. En bielorruso, Isik. En checo, Jesis. En el idioma checo, Jesis, con Z también intermedia. En criollo haitiano, Jesi. En croata, Isus. Pero lógicamente aquí viene el punto al que queremos apuntar. Y es que el nombre Jesús tiene algo tan particular y en eso también está la autenticidad de ese nombre, y es que en cualquier idioma al cual se traduce ese nombre, tiene el mismo significado, tiene la misma esencia. Jesús significa eso, Jehová salva, Jehová salvador. ¿Qué infiere esto? Infiere que el nombre de Jesús no solo contiene el tetragramatón hebreo en sí mismo, es decir, el nombre impronunciable de Dios incluido, sino que en ese nombre está toda la soberanía, toda la gloria, toda la autoridad, toda la majestad, y para eso simple y llanamente se requiere ver la cantidad de testimonios y evidencias basadas en la autoridad de ese nombre. Alguna vez un predicador dijo, el nombre de Jesús representa su propósito, es decir, lo que él anhela, su autoridad, es decir, lo que él es, su poder, lo que él hace y su persona, su presencia. Todo está condensado en su nombre. Así que antes de dar paso, porque hay algo bien tremendo que viene después de esto y sé que ustedes van a comentar o pueden ahondar más sobre esto, lo extraordinario del nombre es que en cualquier idioma al que se traduzca, no pierde ni su identidad, ni su significado, ni su contenido y lo más importante, ni su efecto. Muestra de ello es que aún los demonios en cualquier país del mundo, independientemente del idioma en que se les pronuncie el nombre, se sujetan, huyen ante ese único y potente nombre. No solo eso, también los enfermos son sanados en ese único y potente nombre. Y no solo eso, sino que hay señales manifestadas en ese único y poderoso nombre, el nombre de Dios revelado, Jesús, el Rey de gloria. Colosenses 3:17 lo declara con lujo de detalles, que debemos dar gracias a Dios, pero siempre dice que usemos ese nombre, nombre sobre todo nombre, todo lo que se haga, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo en él, ese nombre, nombre sobre todo nombre. Así que, bueno, doy paso para luego al final dar una conclusión basada en Mateo 12:21. Bueno, sí, realmente muy hermoso. Y bueno, yo iba a mencionar también que los demonios se sujetan en ese nombre y obviamente los demonios salen en todas partes del mundo cuando se invoca ese nombre en el idioma, dependiendo en el lugar donde se esté invocando. Antes de darle la oportunidad a nuestro hermano Andrés y ya después vamos concluyendo con el hermano Jairo. A mí me llama la atención lo que encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante, y es cuando Juan el Bautista nace, ¿no? Entonces ahí vemos que pasa algo muy curioso, y es que se anuncia que el niño se va a llamar Juan. Entonces la persona dice, pero ¿cómo es posible que se va a llamar Juan si no hay ningún pariente en la línea genealógica de Juan que tenga ese nombre? Entonces era normal que una persona que naciera llevara el nombre de uno de sus padres en esa línea genealógica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el papá se llamaba Zacarías, las personas decían que el hijo pues también se debería llamar así, Zacarías, que el niño heredara el nombre de su padre. Y eso lo encontramos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando la Biblia dice que Jesucristo heredó el nombre de su padre, se refiere precisamente a esa cultura que el pueblo judío entendía perfectamente. Y es que el nombre de Jesús no es un nombre distinto al nombre del Padre, ¿verdad? Y eso era muy normal dentro del pueblo judío. Y eso lo podemos ver como un ejemplo en Lucas capítulo 1, cuando la gente se asombra que el niño
que nace llamado Juan, cuando el niño debió heredar el nombre de su padre o el nombre de alguien que esté en esa línea, ¿verdad? Genealógica. Bien, hermano Andrés, eh, mucho tendríamos que decir todavía acerca de este maravilloso tema que es el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y la eficacia del nombre no solamente está en que los demonios se van o que los enfermos se sanan, sino que también la eficacia del nombre está en que hay perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Hermano Andrés, qué nos podrías tú aportar más acerca de este tema? Gracias, ministro. Primero, saludar una vez más a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por... Estaba mirando los comentarios. Gracias por las palabras de ánimo, de cariño hacia todos. Y bueno, esperamos poder servir. Es interesante al final, y quiero retomar, porque sé que tenemos que ir concluyendo, así que no va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que en mi primera intervención hablé acerca de el Adonai, ¿no? Y el Señor y todo esto, lo que esto significa. Y yo sé que el pastor Jairo también nos va a guiar en unas conclusiones, y yo quisiera anticipar esto. Cuando luego de la resurrección hay un testimonio, ¿no? Cristo ha resucitado, ha resucitado. Hay algunos que dudan. Entre esos creo que el ejemplo que siempre tomamos es el de Tomás. Y cuando Tomás asimila la realidad de la resurrección, él literalmente lo que cita es el Salmo 38:15. Porque en ti, oh Señor, oh Yahweh, esperaré, y tú, Adonai, mi Señor, serás quien me responda. Y es ahí donde él le dice, y una vez más viene esta palabra Kyrios, ¿no? Griega, que es como la Septuaginta eh, traduce Señor, incluso traduce a veces la palabra Yahweh por la palabra Señor. Y todo esto nos da el significado del gran Salvador que es nuestro Dios. Y es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Hay sanidades, hay liberaciones, pero lo más importante, ¿no? Hay perdón de pecados. Es allí donde podemos nacer a una vida nueva, y por eso es incomparable la obra que Cristo ha hecho. Invitamos a todas las personas para que nos ven, que tal vez no han tenido un encuentro con Dios, porque parte de estos programas es con ese objetivo, no solamente enseñar un poco más, y nosotros también estamos aprendiendo cada día que estamos aquí hablando, sino que más allá de eso también el propósito es guiar a las personas para que tengan un encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted puede leer toda la Biblia, toda la vida de Jesús, y él es incomparable, no solamente en lo que, cómo se atribuyó, cómo se refirió a sí mismo, sino que él realmente estableció una línea entre los otros y él. Y note que Jesús siempre habla de vuestro Padre o mi Padre, pero nunca habla de nuestro Padre. Entonces, hay algo singular en la historia de Jesús, y es todo lo que hemos estado hablando que lo podemos experimentar en esta maravillosa salvación. Así que la invitación es para que sigamos adelante y para que reconozcamos en nuestro Jesucristo, nuestro Dios, el único y suficiente Salvador que nosotros podamos tener. Y note, en el libro de Hechos siempre era la confesión de aceptarlo como Señor, como Salvador, porque es algo necesario, porque es allí donde podemos realmente tener una comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, la invitación es esa. Yo sé que el programa daría para mucho, y así como lo dice el hermano Abraham, el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, y es algo que ya se había anticipado. Y déjenme terminar con un texto, Zacarías capítulo 14, verso 9, y creo que ya lo hemos mencionado: y Jehová será rey en toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. No ha sido simplemente un hombre, como dicen algunos, Dios ha venido, Dios se ha manifestado, no es un semidios al lado de Dios, no es un Dios chiquito, no es solamente un gran profeta, es Dios quien ha venido
y nos ha salvado, y realmente esto es muy maravilloso, mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir terminando, vamos a culminar este espacio y vamos a darle la participación a nuestro hermano Jairo. Hermano Jairo, él tiene algo más, algo más que enseñarnos aquí para culminar este espacio que ha sido de gran bendición. Adelante, hermano Jairo. Amén, amén, amados. De verdad que es muy enriquecedor. Por algo este programa se llama Ideas que Edifican. Me apasiona eso porque definitivamente aquí, como lo dijo el hermano Manzanares, yo realmente aprendo mucho a través de ustedes y tomo notas para seguir estudiando. Y la verdad, esto es sencillamente maravilloso. Y a muchos realmente más que enseñarles, simplemente estamos recordándoles. Como diría el apóstol Pablo o el apóstol, no me es gravoso estar recordando las mismas cosas. Y básicamente a modo de conclusión, quiero el día de hoy mencionar algo muy significativo. Hay un pasaje que aparece en Mateo 12:21 que dice, y en su nombre, escuche esto, y en su nombre esperarán los gentiles. Esto en el sentido de que este nombre, sobre todo nombre, no estaría limitado como quieren hacerlo hoy, ver muchos, a un idioma, no estaría limitado a un lenguaje, no estaría limitado a asuntos meramente semánticos. Como diría alguna vez, creo que el pastor Carlos Giraldo, esto no es problema de semántica, esto es asunto de revelación. Y el detalle detrás de todo esto es que hoy en día existen unas cortes muy conocidas en el mundo llamados los famosos falsos judíos mesiánicos, de los cuales incluso hay un libro muy interesante del pastor Luis Polo que ha escrito al respecto. Pero note por qué quiero hacer énfasis en esa expresión y en su nombre esperarán los gentiles, porque en ese nombre, según esto, esa palabra esperarán, hay esperanza, ya hemos dicho, sanidad, liberación, perdón de pecados en su nombre, pero también en ese nombre hay esperanza aún para los gentiles, gente que no pertenece al linaje de los hebreos, literal, de los israelitas. En otras palabras, sin limitaciones, eso es lo que dice, en su nombre, sin velos, sin barreras, porque en la cruz Cristo Jesús rompió esas barreras. Y note esto, podemos acercarnos a ese nombre, claro que sí, confiadamente, ser salvos invocando su nombre, Hechos 22:22, obviamente la invocación de ese nombre es en el nombre de Jesucristo, pero en el momento y el acto mismo del bautismo. Pero algo interesante es que debemos entender y hacer énfasis en esto, no bajo una barrera idiomática que algunos, literalmente lo digo, falsos judíos mesiánicos pretenden imponerlo hoy en día. No bajo esa barrera, ya las barreras, los velos fueron quitados, pero hay un detalle interesante y es que había una profecía que aparece en Juan 8:28, cuando Jesús habla de el momento más esperanzador para nosotros de ese nombre, es cuando dice, cuando hayáis pues levantado al Hijo del Hombre, Juan 8:28, entonces conoceréis que yo soy. Esto es interesante, estaba hablando proféticamente de la cruz. Cuando hayáis pues levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y esto ya lo mencionaba el pastor hace un momento, pastor Andrés, incluso allí está literalmente en ese nombre, sobre todo nombre, incluido todo lo que tiene que ver con el mismo Mesías. No es otro nombre, lo decía el pastor Luis Polo, literalmente es el mismo nombre en una expresión extraordinariamente revelada. Y note que ahí en la cruz sucedió algo, en aquel madero. La Biblia declara que Poncio Pilato, sin saberlo, al escribir, puso un título interesante sobre la cruz de Jesús y literalmente dice la Biblia que fue expuesto en 3 idiomas distintos. Allí estaba en 3 idiomas, los más preponderantes de la época, distintos. Cumplió ahí una profecía que Jesús mismo había dado antes de ir a la cruz, acerca de la revelación que recibirían y la esperanza que tendrían aún los gentiles de quién es Él mismo, el yo soy del Antiguo Testamento. Pero interesantemente, en aquella ocasión, vemos que la Biblia dice en Juan 19:19 en adelante, dice literalmente, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, escuche, Jesús Nazareno, rey de los judíos.
Y lo interesante de todo eso es que la Biblia dice que el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Escuche eso, hebreo, griego y latín. Es decir, estaba Yeshua o Yehoshua, en griego Jesús o Jesús, y en latín estaba Jesús. Y es interesante que la Biblia dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes que no escriba eso, pero él finalmente dice lo que he escrito, he escrito. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el título escrito en griego, latín y hebreo puesto sobre Jesús que decía, este es el rey de los judíos, el yo soy el rey de los judíos, aunque pretendía obviamente ser una acusación, pretendía ser una burla, en realidad estaba cumpliendo con una afirmación y la aseveración de una gran verdad. En los lenguajes, en los idiomas universales de la época, el griego, el hebreo de el contexto en el que vivían y el latín, interesantemente se menciona ese nombre que sería esperanza para los gentiles. Porque el alcance obviamente de la obra redentora de Jesús no era solo para los judíos, sino también para los gentiles, y esto es importante, de todo nivel cultural. Porque hay personas que hoy en día le ponen tanto pereque y tanto enredijo y, como diría un predicador, tanta arandela al tema de la doctrina, del nombre, el idioma y todo el asunto, literalmente entendiendo que hoy en día ni siquiera se habla como tal el idioma hebreo que se hablaba en la época de Jesús. El hebreo de ahora es un hebreo que fue altamente influenciado después del masorético hacia acá. Ya es ni siquiera es el mismo lenguaje que se hablaba en esa época. Así que las características para concluir de ese nombre son que solo en ese nombre se recibe, y esto es interesante, las 5 señales que aparecen en Marcos 16 se manifiestan en ese nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablar nuevas lenguas, es decir, aún el bautismo del Espíritu Santo está interrelacionado con el nombre de Jesús. El perdón de pecados, la limpieza de los pecados, echar fuera demonios, recibir lo sobrenatural de Dios. El bautismo en agua, la sanidad física, la sanidad emocional, espiritual, los milagros, la liberación, los demonios huyen, se sujetan en ese poderoso nombre. En otras palabras, ese nombre tiene todo poder. Aleluya. Por eso Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está el poder de su sangre también. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, porque vuestro gozo sea, para que vuestro gozo sea cumplido. Habría mucho más que decir, pero definitivamente una de las mejores maneras de terminar es con la frase que un amigo predicador dijo alguna vez. Cuando hablamos del nombre de Jesús, no estamos hablando de un amuleto, estamos hablando del nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús entonces es el nombre en el cual se recibe la facultad de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. No hay otro nombre bajo el cielo, ya lo hemos dicho, en el cual podamos ser salvos. Ese, como lo leyó mi hermano en Filipenses 2:9, es el nombre sobre todo nombre. Y hay un asunto bien especial, y es que ese nombre, además de esperanzador, de poderoso, además de que en el Antiguo Testamento se usaban por lo menos más de 20 nombres más populares para invocar a Dios, ahora en un solo nombre, y en ese solo nombre, luego de la revelación de este bendito y sobre todo nombre, tan solo con invocar Jesús, el nombre de Jesús, resumimos todos los nombres de Dios, todos los atributos de Dios, todos los poderes de Dios, todas las características en ese solo nombre. El nombre sobre todo nombre seguirá y sigue siendo Jesús. Cada vez que se habla de ese nombre, se habla siempre en singular, y eso lo vemos en la Biblia. Así que, amados, concluyo diciendo, creemos literalmente que ese es el nombre en el cual, por la parte bíblica, por la parte escritural, por la parte experiencial, es el único nombre sobre todo nombre. Que Dios les bendiga, amados. Habría mucho más, pero ya el tiempo ha concluido. Amén. Bueno, esto lo cerramos con broche de oro, ¿verdad? Qué bendición. Bueno, es para nosotros una gran bendición estar aquí en este programa. Gracias al hermano Andrés, Andrés Manzanares, por acompañarnos por esta disertación que él ha hecho en beneficio en cada uno de nosotros. De igual manera al pastor Jairo Araujo por eso, ¿verdad?
de cómo se deja usar estos hombres de Dios y de verdad nos sentimos bendecidos. Yo me siento muy, muy bendecido en esta oportunidad una vez más. Quiero invitarles, el hermano Andrés Manzanares tiene su canal, él tiene su canal de YouTube, se llama así, se llama Andrés Manzanares, ¿verdad? Así de sencillo, así como aparece en la parte de abajo, suscríbete al canal del pastor Andrés Manzanares. ¿Cómo se llama el canal del pastor Andrés Manzanares? Así, Andrés Manzanares, ¿verdad? De igual manera, tenemos a nuestro hermano Jairo Araujo, tiene su canal. Así como se lee a pie de esta imagen, suscríbete al canal del pastor Jairo Araujo. ¿Cómo se llama el canal del pastor Jairo Araujo? Así, se llama Jairo Araujo. Así, facilito, ¿verdad? Esto es sencillo. Esto es como la doctrina de la unicidad. Esto es sencillo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos en una próxima oportunidad. Este viernes que viene estaremos precisamente en el canal del pastor Andrés Manzanares, hora 2 de la tarde. No te lo pierdas, será una tremenda bendición. No siendo más, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Bendiciones.